Hola, 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 bienvenidos y así comenzamos la semana con nuestros desafíos bíblicos. Sí, ¿qué tal una tanda de 100 preguntas difíciles de la Biblia? Vamos a comprobar nuestro conocimiento de la palabra. ¡Comencemos! Fue si sumo sacerdote que murió al caerse de una silla. ¿Fue Finés, fue Sadoc o fue Elí? Entonces, primer dato curioso, un sacerdote llamado Elí murió al caerse de su silla, murió desnucado, dice la Biblia. Primer libro de Samuel 4:18, segunda pregunta. Por mandato de Dios, ¿cuánto debía durar la luna de miel en el Antiguo Testamento? ¿Un año, 7 días o 3 meses? Segundo dato curioso de la Biblia, los recién casados debían estar por un año, imagínense ustedes, un año con su mujer. No podían ir a la guerra, ni mucho menos. Deuteronomio 24:5. Tercera curiosidad, ¿en cuál libro se encuentra el versículo más largo de la Biblia? ¿En Apocalipsis, en los Salmos o en Esther? Y un nuevo dato curioso de la Biblia. Sí, señoras y señores, en el libro de Esther, exactamente Esther 8, el versículo 9 es el más largo, de 80 a 81 palabras. Siguiente curiosidad. Aparte de Jesús y Enoc, ¿quién más fue llevado al cielo en su cuerpo físico? ¿Elías, Juan o Moisés? Entonces el Señor Jesús ascendió en Hechos, listo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, y a Elías también se lo llevó el Señor al cielo en su cuerpo físico, segundo de Reyes 2:11. Siguiente dato curioso, ¿a quién pertenecía el único reloj mencionado en la Biblia? ¿A la reina de Saba, al rey Acaz o al rey Salomón? Nuevo dato curioso, sí, el único reloj mencionado en la Biblia pertenecía al rey Acaz. Segundo de Reyes 20, versículo 11. Siguiente dato curioso. ¿Cuál fue el hombre al que la Biblia le atribuye que tuvo 70 hijos? ¿A David, a Josué o a Gedeón? Tremendo dato curioso, porque para mantener 70 hijos, este hombre fue Gedeón, sí, el juez de Israel. Jueces 8, versículo número 30. Siguiente dato curioso. ¿Quién fue la primera mujer a la que Dios le puso nombre? ¿A Sara, B, Eva o C, Séfora? Séfora, esposa de Moisés, Eva de Adán y Sara de Abraham. Y la respuesta es muy bien, Sara, que se llamaba Sarai. Génesis 17, versículo número 15. Siguiente dato curioso. ¿Cuál de estos hombres es el único que tuvo esposa? A, el apóstol Pedro, B, el profeta Daniel o C, Esteban, el hombre de Dios. Bueno, la Biblia menciona que el Señor Jesús sanó la suegra de Pedro. Lo que quiere decir este dato curioso es que Pedro tuvo mujer o esposa. Mateo 8, 14 al 17. Siguiente dato curioso. ¿Cuál profeta anticipó que la tierra es redonda? A, Ezequiel, B, Isaías o C, el profeta Daniel. Para que sepan que en la Biblia está toda ciencia y conocimiento sin necesidad de aparatos tecnológicos. El Señor se lo reveló a Isaías 40:22. Siguiente dato curioso. ¿A quién le reveló Dios que el planeta Tierra cuelga sobre vacío, sobre nada? ¿A David, a Jeremías o a Job? Exactamente, muy bien. A Job el Señor le reveló que la tierra colgaba sobre vacío o sobre nada. Job 26:7. Siguiente dato curioso. ¿Cuál de estos países conocidos hasta hoy es mencionado en la Biblia? A, España, B, Alemania o C, Francia. Recuerden que los nombres hayan sido mencionados exactamente como son hasta el día de hoy. Muy bien, este dato curioso nos dice que España como tal, este nombre es mencionado en la Biblia, Romanos 15:24. Siguiente dato. ¿Cuántos días permanecieron las aguas del diluvio sobre la tierra? A, 40 días, B, 150 días o C, 70 días. Sí, señoras y señores, llovió 40 días y 40 noches, pero el agua se mantuvo sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24 menciona este dato curioso. Siguiente, ¿cuál fue el mayor profeta nacido entre los hombres según Jesús? A, Juan el Bautista, B, Isaías o C, Samuel. Vamos a ver, este dato curioso nos dice que, muy bien, el Señor Jesús dijo que entre los hombres nacidos de hombre y mujer, el único o el más grande fue Juan el Bautista. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice que Jesús y sus discípulos cantaron un himno? A, en Marcos, B, en Mateo o C y B son ciertas.
Curioso tan bonito, ¿cierto? La Biblia dice en Mateo y en Marcos, A y B son ciertas, en Marcos 14 y en Mateo 26, después que cantaron el himno, salieron de ese lugar. Siguiente dato curioso, ¿a cuál animal privó Dios de inteligencia? A al burro, B a la oveja o sea al avestruz. ¿Qué tal este dato? ¿Qué tal esta curiosidad? Sí, lo dice literalmente Job 39 del 13 al 17 que Dios privó de inteligencia al avestruz. Siguiente dato curioso. ¿A quién le pesaba el cabello 2 kilos según la Biblia? ¿A Josué, a Absalón o a Sansón? Según la Biblia, esta curiosidad, a Absalón, no fue a Sansón, a Absalón. Segundo libro de Samuel 14:26 lo menciona. Siguiente curiosidad, ¿cómo se llamó la primera ciudad en la Biblia? ¿Se llamó Enoc, se llamó Ada o se llamó Lamec? Vamos a ver, y la respuesta a esta curiosidad es Enoc, de hecho el primer hijo de Caín. Génesis 4:17, siguiente curiosidad. ¿Cómo se llamó el hijo de Adán y Eva que sustituyó al asesinado Abel? A Enos, B Sila o C Set. Vamos a ver este dato curioso. Muy bien, su nombre fue Set. De hecho, este nombre significa sustitución. Génesis 4:25 y 26. Siguiente curiosidad. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? A, 3 pisos, B, 2 pisos o C, tenía tan solo un piso. A ver si conocías este dato curioso. Pues el arca de Noé tenía 1, 2 y 3 pisos. Génesis 6:16 lo menciona. Siguiente curiosidad. Había 700 hombres que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y rompían la piedra, no erraban o A y B son ciertas. Vamos a ver, muy bien, imagínense ustedes, tiraban una piedra con una honda o un cabello y le atinaban, es decir, no erraban. Jueces 20:16, siguiente curiosidad, ¿cuál es el libro con más datos científicos en la Biblia? A, Job, B, Salmos o C, Proverbios. ¿Qué tal esta curiosidad? La Biblia menciona que Job del capítulo 1 al 40 es la que más da o el libro que más da datos científicos. Siguiente curiosidad. Nombre del joven que se cayó del tercer piso por quedarse dormido en un sermón de Pablo. Tíquico, Aristarco o Eutico. Pues imagínense ustedes, si no lo sabían, este dato curioso es real. Se cayó un joven llamado Eutico, Hechos 29, porque la predicación de Pablo se extendió muchísimo. Siguiente curiosidad, 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento terminan con la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? A, Dios, B, amén o C, bendiga. Vamos a ver, y la respuesta es, pero por supuesto, la hermosísima palabra amén, que así sea. Siguiente curiosidad y penúltima. Los únicos 3 libros del Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén son Hechos, Santiago y Tito, Judas o tercera carta de Juan. A ver, esta hermosa curiosidad. Muy bien, Hechos, Santiago y la tercera carta de Juan no terminan con la palabra amén. Última curiosidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? A, 12, B, 3 o C, 5. Y la respuesta correcta es, tan solo aparece 3 veces en Hechos capítulo 11, Hechos 26 y en primera carta de Pedro capítulo 4. Alabanza. Completa. Él extiende el norte sobre vacío. Terminamos con el tiempo y el complemento es cuelga la tierra sobre nada. Es decir, esto habla que la tierra cuelga en el espacio. La Biblia ya lo predijo. Job 26, versículo 7, siguiente dato bíblico. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto responde a la pregunta científica, ¿de dónde venimos? Hebreos 11:3. Siguiente dato científico en la Biblia. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Vamos a ver qué dato científico nos da este versículo bíblico. Porque la vida de toda carne es su sangre. Es decir, que la vida de todo ser viviente está en su sangre. La Biblia lo predijo. Levítico 17:14. Siguiente.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. Vamos a ver, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Es decir, que la vida se clasifica por género y especie, Génesis 1:24. ¿Qué tal este dato? Siguiente, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Vamos a ver de qué dato científico nos habla este pasaje. En la abierta expansión de los cielos, es decir, que la Biblia responde el dilema de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues primero fue el ave, la gallina, Génesis 1:20. Siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Se agotó el tiempo y el complemento es aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La ciencia descubrió que el cuerpo humano tiene 68 elementos de la tierra. Si se dan cuenta, Génesis 2:7 nos habla de que el hombre fue hecho de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella... Vamos a ver, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el por qué el cuerpo muerto se convierte en polvo y ceniza. Génesis 3:19 lo predijo. Siguiente, completa. En el principio creó Dios... Este está súper fácil, todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto responde a la pregunta si hay un creador o fue producto del Big Bang. Génesis 1:1. Ya sabemos que fue producto de un creador. Siguiente. Él está sentado sobre él de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Este es un dato científico tremendo, pero tremendo. No existía la NASA, pero Dios está por encima de la NASA. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, es decir, que antes de cualquier otro registro histórico, la Biblia declaró que la tierra era redonda. Isaías 40:22. Siguiente dato científico. Estará el arco en las nubes y le veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. 3, 2, 1, tiempo. Con toda carne que hay sobre la tierra. Este es el origen del arco iris. Si te lo preguntabas por qué sale como cuando va a llover. Génesis 9:16. Siguiente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más. Vamos a ver más. El que fornica contra su propio cuerpo peca. La promiscuidad causa trastornos de salud. La Biblia lo anticipó. Primera carta a los Corintios 6:18. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Vamos a ver, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que las especies se reproducen, no evolucionan. Génesis 1:27 al 28. Siguiente pregunta. ¿Cómo no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar? Se puede medir, así multiplicaré. Vamos a ver, la descendencia de David, mi siervo. Es decir, que la ciencia ha tratado de contar las estrellas, pero para el ser humano son incontables. Jeremías 33:22. Siguiente. Levantad en alto vuestros ojos y mirad que quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas. Cuando habla de su ejército, está hablando de las estrellas. Y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Para Dios el número de las estrellas es finito y a todas las conoce. Isaías 40:26. Siguiente. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Vamos a ver de qué nos habla este texto. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que el desarrollo de la vida a partir de un embrión hasta el siglo XVIII, la embriología solo era especulativa. Salmo 139:16. Pero el Señor lo predijo en la Biblia. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno... Vamos a ver, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este pasaje nos habla del nacimiento de los idiomas y de las diferentes etnias esparcidas. Génesis 11:7 al 8. Siguiente dato. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja...
Vamos a ver, y su hoja para medicina. Hoy la ciencia moderna crea medicamentos a partir de las plantas. Ezequiel 47:12. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Siguiente dato científico. ¿Cuál animal alado no se debe comer ya que es abominación y aún así muchos lo comen? Este todo lo tenemos presente, ¿no? El murciélago. La Biblia prohíbe comer ciertos animales ya que traerán abominación. Levítico 11:13-17. No debemos comer estos animales, traen consecuencias. Siguiente. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir. Bueno, dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Recuerda que Dios prohibió el incesto ya que algunos hijos nacerían con problemas genéticos. Levítico 18:6. Esto es abominación, no se debe hacer. Último, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. Y la respuesta es goteando en abundancia sobre los hombres. Es decir, que la Biblia habla sobre el ciclo hidrológico u origen de la lluvia. Job 36:27-28. ¿En cuál libro de la Biblia se narra la creación? Terminó el tiempo y muy bien, en el libro de Génesis, exactamente en el capítulo 1 y capítulo 2. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el rey más famoso, más querido y conforme al corazón de Dios? Pues ¿quién más, cierto? Sino el rey David. Primer libro de Samuel 15 y segundo libro de Samuel. Pregunta número 3. ¿Cuántos fueron los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús? Está súper fácil, ¿cierto? Fueron 12 en total los que caminaron con él. Mateo 10 del 1 al 4 los menciona. Pregunta número 4. Atentos. ¿Cómo se llamó la reina más hermosa y que reinó en Persia? Sí, la Biblia la menciona a ella, Esther, como una reina hermosa y que reinó en Persia. Esther tiene 10 capítulos en su libro. Pregunta número 5. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene cantos para Dios? Exactamente, muy bien, el libro de los Salmos, y tiene 150 capítulos. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamaba el padre adoptivo de Jesús? Vamos a ver. Muy bien, su nombre era José. Lucas 2 del 1 al 6 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cuál personaje bíblico fue el que construyó un arca y se preparó para un diluvio? Vamos a ver. Muy bien, súper fácil, ¿cierto? Noé. Génesis 5 al 10. Pregunta número 8. Atentos. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Muy bien, el libro de Apocalipsis, y tiene 22 supercapítulos. Pregunta número 9. ¿Cuál de los 12 apóstoles de Jesús fue el que lo negó 3 veces? Y su nombre, muy bien, el apóstol Pedro. Lucas 22, 54 al 62. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el rey más sabio y rico de la Biblia? Pues Salomón, sí, el hijo de David. Primer libro de Reyes, capítulo 9, pregunta número 11. ¿A cuál persona de la Biblia también le llamaron Emanuel? Pues a la persona más importante, a Jesús, también le llamaron Emanuel. Mateo 1:23 lo menciona. Pregunta número 12. ¿Cuál es el significado precisamente, del nombre Emanuel? Y significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba el apóstol Pablo antes que le pusieran este nombre? Pues sí, Pablo, antes conocido como Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 11. Vamos con la pregunta 14. ¿De qué forma llaman al grupo de los primeros 5 libros de la Biblia? Pues son conocidos muy bien como el Pentateuco. Libros de la ley también pueden llamarlos.
Pregunta número 15. Entonces, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Bueno, lo decimos juntos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco o la Ley. Pregunta número 16. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene más dichos de sabiduría? ¿Lo recuerdas? Muy bien, el libro de los Proverbios. De hecho, tiene 31 capítulos. Pregunta número 17. ¿Cómo se llamó el rey más joven de Israel? Bueno, esto ya es un dato curioso, no sé si lo sabías. Se llamó Joás y tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segundo de Reyes 11:21. Pregunta número 18. ¿Cómo se llamaba el profeta que fue arrojado al foso de los leones? Pues su nombre era, muy bien, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 lo menciona. Pregunta número 19. ¿Cómo se llamaba el profeta que estuvo en el vientre de un pez gigante? Sé que lo conoces muy bien. Fue Jonás. Jonás capítulo 1 y capítulo 2. Pregunta número 20. Tiene que ver con la anterior. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre de este pez? Pues la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches. Jonás 1:17 exactamente. Pregunta número 21. ¿A quién le entregó Dios los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra? De hecho, no solo se los entregó, sino que estuvo presente, ¿cierto? Moisés. Éxodo capítulo 20. Atentos, pregunta 22. ¿Cómo llamaron al alimento que Dios envió del cielo en el desierto? Pues lo llamaron maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Éxodo 16, pregunta número 23. Atentos, completa el versículo. En el principio creó Dios. Primer versículo de la Biblia, muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué fue lo que Dios creó en el primer día de la creación? Pues la Biblia dice que creó la luz. De hecho, separó la luz de las tinieblas. Génesis 1 del 3 al 4. Y pregunta 25, atentos. ¿En cuál día de la creación Dios descansó? Vamos a ver con toda, y la respuesta es, muy bien, el séptimo día. Génesis 2, versículo 1 y 2. Según el rey David, la alegría que viene de Dios es mayor que cuando abunda el grano, el mosto o A y B son ciertas. Y la respuesta es C, A y B son ciertas. Es más, no solamente cuando abunda el grano y el mosto, sino sobrepasa cualquier cosa la alegría de Dios. Salmos 4:7, siguiente pregunta. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu abundancia, presencia o bienes. Vamos a ver, y la respuesta es la B, pero por supuesto. ¿Qué cosa mejor que la presencia de Dios para llenarnos de alegría para siempre? Salmos 21:6. Siguiente pregunta. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque la noche durará y a la mañana vendrá la alegría. La palabra que falta, el lloro, la fiesta o el cansancio. Y la respuesta es, muy bien, el lloro. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Qué quitó Dios de nuestra vida y a cambio nos trajo alegría? ¿La tristeza, el lamento o el cilicio? Y la respuesta es el cilicio. Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Siguiente pregunta. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, oh Dios mío, con palmas, con arpa o A y B son ciertas. Vamos a ver, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, y con alegría obviamente y gozo. Salmos 43, versículo 4, en la alabanza y alegría. ¿A quién se refería el salmista cuando dijo, el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría? ¿A Jesús, a David o a nosotros? Pues este es un salmo mesiánico, se refería nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Salmos 45, versículo 7, siguiente pregunta. ¿Cuál salmo dice?
Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El Salmo 51, el 91 o el 23. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es A. El Salmo 51, Salmo de David. Recuerden ustedes siempre ese Salmo, versículo 8. ¿Qué es lo que se ciñe de alegría a causa del sustento de Dios? A el desierto, B los pastizales o C los collados. Y la respuesta es la C. Los collados se ciñen de alegría a causa del sustento de Dios. Toda la naturaleza se ciñe de alegría. Salmos 65:12. Siguiente pregunta. Según el Salmo 66, ¿quién debe alabar a Dios con alegría? ¿Los hijos de Dios, toda la tierra o el pueblo judío? Y la respuesta es toda la tierra. Salmo 66:1 dice que toda la tierra alaba al Señor con alegría. Siguiente pregunta. ¿Quiénes se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría? ¿Toda la tierra, los hijos o los justos? Vamos a ver y la respuesta es la C. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmos 68, versículo 3. Siguiente pregunta. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, santos de la tierra, o ahí son ciertas. Muy bien, para los rectos de corazón. Salmos 97, versículo número 11. Siguiente pregunta. La de los justos es alegría, mas la de los impíos perecerá. Bendición, esperanza o certeza. Vamos a ver, se terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 10, 28. Siguiente pregunta sobre la alegría. Entonces, ¿con qué debemos venir y servir a Dios? A con alegría, B con regocijo, o sea y B son ciertas. Y la respuesta es la C, A y B son ciertas. Sirvamos a Dios, pero sirvamos con alegría y con regocijo. Salmo 100, versículo 2. Siguiente pregunta. Si el que piensa el bien tiene en el corazón alegría, ¿qué hay en el corazón del que piensa el mal? ¿Pecado, iniquidad o engaño? Terminó el tiempo y la respuesta era la C. Hay engaño en el corazón que piensa el mal, pero el que hace el bien tiene el corazón lleno de alegría. Proverbios 12, 20. ¿Por qué razón en el futuro un padre tendrá descanso y alegría en el alma? ¿Por honrar a sus padres, por corregir a sus hijos o por bendecir a su esposa? Y la respuesta es la B. Un padre que corrige a sus hijos a temprana edad tendrá un futuro de descanso y de alegría. Proverbios 29, 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál elemento es símbolo de alegría en la Biblia y en la cultura hebrea? A la miel, B el vino o C el olivo. Pues en la cultura hebrea y en la Biblia el vino, B, el vino es símbolo de alegría. Isaías 24:11. Siguiente pregunta. Que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, manto de silicio o A y B son ciertas. Muy bien, y la respuesta era la A, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta dijo que comió las palabras de Dios y le fueron por gozo y alegría? A Ezequiel, B Jeremías o C Isaías. Bueno, y la respuesta es muy bien. El profeta Jeremías, Jeremías 15:16. Recuerda que la palabra de Dios nos genera alegría. Según Isaías, ¿en quiénes crecerá más y más la alegría y el gozo? A en los pobres, B en los humildes o C y B son ciertas. Y la respuesta es C, A y B son ciertas. En los pobres y en los humildes. Isaías 29:19. Siguiente pregunta. ¿Con qué compara Jeremías las voces de gozo y alegría? ¿Con la voz de los desposados, con la voz de los niños o con las voces de alabanza? Se agotó el tiempo y la respuesta es muy bien, con la voz de los desposados, de alegría y gozo. Jeremías 3:11. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Dios salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. ¿David, Moisés o Sofonías? Muy bien, esto lo dijo el profeta Sofonías. Dios también se goza, se alegra con nosotros. Sofonías 3:17. Siguiente pregunta. ¿De quién se dice y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento? ¿De Juan el Bautista, de Sansón o de Jesús?
Pues esto se dice de Juan el Bautista, el ángel que vino a decírselo a su padre, dijo esto sobre él, Lucas 1, del 13 al 14. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Juan el Bautista estando en el vientre de su madre por la visita de María encinta? No hizo nada, dio pataditas o saltó de alegría. La Biblia dice que se saltó de alegría en el vientre de su madre. Lucas 1, 41 al 44. Venía a visitarlo prácticamente Jesús en el vientre de María. Siguiente, partiendo el pan comían juntos con alegría y sencillez de corazón, en las casas, en el templo o en el aposento. Muy bien, partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 46 y última pregunta. ¿Quiénes deberían servir a Dios con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso? ¿Los diáconos, los apóstoles o los pastores? Y la respuesta es la C. Los pastores deben servir con alegría. Hebreos 13, 17 y aplausos y alabanzas para ese buen Dios por su palabra. Vamos con una pregunta bonus. Queremos que participes. Esta sí tienes, de verdad deberías escribir en los comentarios, porque la invitación es la siguiente. Lee y escribe en los comentarios este versículo que habla de la alegría. Judas 1:24. Ya fue.